Hola, buenas tardes, 25 de abril. Me resultó muy interesante hacer un análisis crítico de los materiales y orientaciones para la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar del mes de abril. El interés surgió al corroborar, después de revisar los materiales, nuevamente un reduccionismo o una simplificación de la temática, intencionadamente o no, eso juzguen ustedes, que se hace sobre la temática porque se hace una asociación ficticia de autocuidado y desarrollo de la resiliencia. Entonces, quiero hablarles un poco de la teoría de la resiliencia basándome en las investigaciones. Eso es importante decirlo. Entonces, la teoría de la resiliencia surge a principios de los 90 o se difunde a principios de los 90. Con sus aportes se han desarrollado un sinnúmero de propuestas a fin de promoverla. Muchas de ellas se han convertido en una suerte de moda, igual que sucedió con el concepto de calidad, porque calidad, a resumidas cuentas, se convirtió en un eslogan, en un sofisma, en una palabra de ornato. Es decir, ya cuando dices calidad educativa, ya no, enaltece la frase o el comentario que estés haciendo. Calidad también se convirtió en una muletilla que se usa constantemente pero sin lograr definiciones concretas. También se convirtió, aunque no lo crean, en un fetiche. Se da por sentado que calidad ya es aspirar a lo mejor. Y bueno, ahí hay una confusión grande, ¿no? Y bueno, calidad se convirtió también en muchas otras cosas más. Y a manera de no, o de más bien de advertir que el desarrollo de la resiliencia no le suceda lo mismo, es que hago estos comentarios. La teoría de la resiliencia aún creo es un caso novedoso. Ya sé que porque se contrapone a la perspectiva de que todas las personas expuestas a una situación adversa, como violaciones, estrés prolongado, riesgos, etcétera, inevitablemente adquieren algún tipo de patología, es decir, una fobia, una esquizofrenia, o presentan síntomas de frustración que se observan en sus comportamientos, o algún tipo de trastorno también, es decir, una alteración de su persona, ¿no? Entonces, la resiliencia viene a tumbar esta idea, ese vínculo directo entre una situación adversa y necesariamente desarrollar un trastorno. O sea, lo viene a dar al traste. Entonces, por eso es importante estudiar desde las investigaciones que le dieron origen a la teoría de la resistencia. Entonces, el término de resiliencia, pues ha revolucionado la psiquiatría, la psicología y la sociología y también la educación. Los ha revolucionado porque puso en tela de duda las premisas con las que siempre se han construido las diferentes estrategias, terapias, programas compensatorios, estimulaciones y todas estas cosas que de carácter remedial o correctivo se han puesto en juego en diferentes ámbitos, ¿no? En el educativo también no queda fuera. Entonces, la teoría de la resiliencia, los teóricos de la resiliencia más leídos, más sólidos, advierten pues de que no existe aún los suficientes referentes como para generar una serie de propuestas que de manera prescriptiva nos lleven a desarrollar la resiliencia. No, ellos advierten que aún es un discurso válido, sí, sustentado en algunas investigaciones, sí, pero que aún falta mucho por saber sobre esta capacidad humana llamada resiliencia. La teoría de la resiliencia surge a partir de la observación de tres fenómenos sociales, es decir, los resultados positivos que tuvieron un grupo de niños y niñas que pese a haber vivido en contextos de riesgo, pobreza crónica
o drogadicción parental, ellos obtuvieron respuestas positivas. Otro grupo que mantuvieron sus capacidades humanas dignas pese a haber vivido condiciones de estrés muy prolongado, como es, por ejemplo, la ruptura matrimonial entre los padres. Y otro grupo que se recuperaron de manera especial y rapidísima a los horrores o a las consecuencias de haber vivido horrores como los de las guerras civiles o los campos de concentración o algunos otros escenarios muy adversos para el desarrollo armónico de la persona, ¿no? Entonces, hicieron estos tres grupos con niños y niñas y observaron en todos ellos una respuesta positiva, en términos de que no observaron afectaciones en ellos. Y entonces a estos grupos de niños, en estos tres grupos de niños, había algunos que no sufrieron las afectaciones. Los sacaron de los grupos de investigación y generaron otro grupo de investigación con estos niños de respuesta positiva. Y a este otro grupo le llamaron variable sorpresiva, porque no se acomodaban o no respondían a ningún tipo de teoría para el otorgamiento de un tratamiento o de alguna terapia. Y los empezaron a estudiar. Y entonces concluyeron los investigadores, que era un grupo multidisciplinario, concluyeron pues que tenían resiliencia, es decir, que tenían desarrollada la capacidad de la resiliencia. Entonces vamos a ver, el concepto de resiliencia proviene de la física, significa resilio en latín. Esto es volver de un salto o rebotar, que se refiere a la capacidad de un material de recuperar su forma original después de haber estado sometido a altas presiones. Es decir, expresa elasticidad, no se quiebra. Es la elasticidad de ese material para resistir la rotura luego de una compresión, un choque o un impacto con un objeto contundente. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que en los humanos la resiliencia es esta capacidad positiva que tenemos de recuperar o de no perder nuestra esencia humana pese a haber vivido en un contexto, situaciones o condiciones sumamente adversas. Entonces tenemos algunos investigadores como Werner y Smith en 1992 que nos dicen pues de que es necesario que construyamos un lente rectificador, es decir, no dar por hecho que el haber vivido en las condiciones que les comento adversas siempre sí o sí nos va a llevar a traumas, frustraciones o a impotencias, ¿no? Que se reflejan con diferentes patologías. Entonces, aquí cuando empecé a revisar los materiales, hago un cuestionamiento primero y digo, ¿la resiliencia es un rasgo de la personalidad que puede desarrollarse? Y sí, sí lo es, la respuesta es sí. ¿La resiliencia es una capacidad humana innata? Sí, sí lo es, pero también se asocia con el desarrollo de las demás capacidades, es decir, no está aislada, no puede estar aislada, ni se potencia de manera aislada, con actividades fragmentadas o tan específicas. Entonces, bueno, para desarrollar o potenciar la resiliencia dentro de un ambiente laboral, que es el caso que nos ocupa, porque yo revisé los materiales de los del CTE de abril, es necesario primero identificar y tener conciencia de que se experimenta una condición de adversidad, es decir, un riesgo, una amenaza, que se vive en una tensión o que se vive también en un estrés prolongado. Entonces, para vivir en ese ambiente, apoyándose con la capacidad que tenemos
de ser resilientes, significa lidiar con acontecimientos disociadores, estresantes o amenazadores. Entiéndase que lidiar no es ser permisivo, no es ser sumiso o actuar con sumisión, o tampoco con evasión de los factores estresores. Según Richardson en 1990 y muchos otros colaboradores que se citan en Anderson en el 2004, la resiliencia, tomando como referencia los estudios de Ruther, que es el que más estudió estos grupos de respuesta positiva o de variable sorpresiva, la resiliencia es una negociación que desarrolla la persona frente al riesgo, a la amenaza, a la tensión o a la adversidad, y que sus manifestaciones de la resiliencia son muy variadas, son diversas, pero que sí poseen algo en común, y esto es que se centra la persona en el desarrollo o en el anclaje con aspectos positivos de su vida o de su persona y no en los déficits. Es decir, no desarrolla proyectos de vida asociados a lo que no se tiene, a la carencia, a la necesidad o a lo que le hace falta, sino en reconocer que su experiencia de vida le faculta, le desarrolla la resiliencia para responder cada vez más positivamente a experiencias venideras de índole adverso. Muy a los inicios de esta teoría, la resiliencia se confundió con otros estudios del comportamiento humano, relacionándola con personalidades desadaptadas o con comportamientos de desadaptación, fíjense. Es decir, se consideraba que ese grupo de variable sorpresiva o de respuesta positiva, ese grupo de niños y niñas, estaban desadaptados al grupo que pertenecían. Y entonces se les consideró como una característica de desadaptación a la resiliencia, fíjense. Pero bueno, avanzaron los estudios, afortunadamente, con estos grupos multidisciplinarios, y entonces empezaron a ver que el concepto de resiliencia se asociaba muchísimo más con la robustez. Robustez es otro concepto de la psiquiatría y la psicología que se define como una característica de la personalidad que actúa como una reforzadora de resistencia ante los factores estresantes o estresores. Es decir, se presenta una resistencia porque se tiene robustez en la personalidad. Se sabe resistir a los factores de estrés, de riesgo, de opresión, se sabe resistir porque se es robusto, fuerte, ¿no? Pero la robustez en el desarrollo de una personalidad tiene que ver con un sentido de compromiso, una apreciación por el desafío, convirtiéndolo en oportunidad. O sea, todo desafío es una oportunidad. Todo estrés implica un compromiso de actuación sobre ese estrés para menguarlo, disminuirlo o desaparecerlo. Entonces vemos aquí pues de que potenciar nuestra resiliencia no es cualquier cosa. Y no tiene que ver tampoco con estos grupos de pensar positivo o con estos cursos que dan de inteligencia emocional o de cursos de autoestima, de autorrealización o de, no sé, que la verdad generan un buen recurso económico para quien nos imparte, ¿no? Pero que en realidad están sustentados como en una serie de válvulas de escape, o de fluir o dejar ser, que no te llevan a confrontar las condiciones de riesgo, de estrés o de opresión. Es decir, caer en este juego del echaleganismo pues no tiene nada que ver con la resiliencia, porque creer pues
eh, que la pobreza, nomás echándole ganas, sales de ella, y no que para poder salir de la pobreza es necesario modificar los factores propios que la generan, pues es un pensamiento falaz. Lo mismo sucede con la resiliencia. Creer que solo pensar positivo, mejorar el humor, o no caer en comportamientos negativos, por decirlo de alguna manera, pues ya vas a desarrollar la resiliencia. Entonces, estas investigaciones que dieron origen a esta teoría, se han observado que existieron en estos grupos de liberación, estos grupos de respuesta positiva, pues se ha observado pues que desarrollar una serie de factores protectores, no necesariamente de autocuidado. Entonces ahí creo que pues se cayó en una idea equivocada de autocuidado con relación a los factores protectores, ¿no? Estos factores protectores no es uno ni dos, son varios, un conjunto que al ponerse en juego desarrollan mecanismos de respuesta que transforman las condiciones que se viven. Entonces, estos mecanismos de respuesta positiva, de transformación, se han conjuntado en tres modelos, que desde las propuestas de los investigadores, ¿no? El primer modelo es el modelo compensatorio. El modelo compensatorio es aquel en donde los factores estresantes y los atributos individuales de la persona generan una protección pensando en la consecuencia de actuar sobre el factor estresor. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Qué consecuencia tendría si actúo sobre el factor estresor o el mecanismo de opresión? Y entonces hace una valoración la persona, si lo asume, no lo asume, lo confronta, no lo confronta. Y como modelo compensatorio se acostumbra a desviar la mirada y cambiar su centro de interés a otra cuestión que sí puede actuar directamente sobre los factores. Es decir, se asume la impotencia y se cambia el centro de interés. Entonces, ¿eso qué significa? Cambiar el centro de interés. Bueno, que yo hago planes sobre, por ejemplo, mejorar mi aspecto físico, practicar algún deporte como el yoga, la natación, especialmente aquellos relajantes, para poder soportar los niveles de estrés que se viven de manera cotidiana. Pero esos son los modelos compensatorios. Hay otro modelo que es el modelo de inmunidad. El modelo de inmunidad, que también se construye desde un conjunto de prácticas. En este modelo de inmunidad hay una relación condicional entre el estresor o el factor estresante y el factor protector. Es decir, modulan mi comportamiento hasta generar una suerte de adaptación. Es decir, yo me adapto a las exigencias. Si tú me pides, por ejemplo, que en la planeación yo le ponga con rojo el campo formativo y en azul el eje articulador, yo lo hago. No hay ningún problema. Yo me adapto a toda condición. Son estas personas que dicen, yo me adapto y estoy de acuerdo con lo que la mayoría diga. Dígame exactamente qué requiere, cómo lo quiere y yo lo hago sin ningún problema. Ahí tenemos con mucha claridad en los colectivos el modelo de inmunidad. Entonces, bueno, después de haber revisado los materiales de la sesión, yo encontré que hay propuesta ancladas a los modelos compensatorios y al modelo de inmunidad. Pero hay un tercer modelo y es el modelo del desafío y ese no se toca. Sin embargo, desde los investigadores, el modelo de desafío es el más adecuado cuando la persona adquiere ciertos años de vida o va adquiriendo lo que muchos le llaman madurez, que no es otra cosa más que la experiencia de vida basada desde una autorreflexión y una actuación. Entonces, el modelo de desafío es
es más recurrente en las personas de edad adulta resilientes que en las personas, niños, niñas, resilientes. Entonces, observé pues que no abordan el modelo de desafío, cuando sí es más adecuado en las personas adultas. Y se quedan solo en algunas propuestitas pues del modelo de inmunidad o del modelo compensatorio. Y la pregunta es, ¿por qué no lo abordaron? ¿Por qué dejaron de lado eso? Bueno, ustedes sabrán de contestarlo, creo yo. Entonces, el modelo de desafío es aquel que permita generar acciones de transformación en aquellos ambientes con presencia de factores estresores permanentes que ya están instalados en la vida cotidiana. Trasciende la dimensión personal para actuar colectivamente y requiere de otros factores protectores que no quedaron claros en los materiales para la sesión del CTE de abril. Se puede leer en los materiales que se define el autocuidado como una política, una práctica política y revolucionaria de autorreflexión y acción. Pero las acciones que se proponen son individuales o personales, de comportamiento compensatorio o de inmunidad, tendientes a una suerte de adaptación positiva a los mecanismos de opresión que genera el sistema educativo. Entonces, me queda claro pues de que evadieron, pese a que hicieron una muy buena definición del autocuidado como una práctica política y revolucionaria. Entonces, por ende, el autocuidado, si no trasciende a la transformación de los factores estresores, pues no es ni práctica política, ni tampoco es revolucionaria. Entonces, un discurso buena ondita, pues con propuestas compensatorias, pues definitivamente pierde sentido. Y creo que así le sucedió a los materiales escritos de apoyo para la sesión. Entonces, el modelo de desafío se centra en definir las causas que generan los factores estresores y actuar sobre ellas. Y eso es lo primero que tenemos que hacer en el colectivo de esta sección, de esta sesión de CTE. Entonces yo me hice varias preguntas. Por ejemplo, en los documentos para el apoyo de la sesión, se reconoce que existe una sobrecarga administrativa como un factor estresante. Bueno, la gran pregunta es, si la reconocemos, ¿qué va a hacer el colectivo para disminuirla? Porque no se trata solo de aceptarla, de conformarse, asumirla de manera sumisa, sino de que, ¿qué va a hacer el colectivo para disminuir ese factor estresor? ¿Qué va a proponer? Otra de las cosas que sí me gustó mucho de los documentos es que reconoce que existe una sobrecarga de expectativas irreales e incongruentes puestas en los docentes. Y es muy cierto. Estas expectativas irreales e incongruentes que se tiene sobre los docentes se generaron principalmente por las propias autoridades y se siguen generando, sobre todo con esta cuestión de las experiencias exitosas, de identificar las buenas prácticas, de promover concursos o exámenes que se le aplican a los docentes, o las olimpiadas del conocimiento de alguna forma, ¿no? En donde se resalta el valor de un profesor sobre otros profesores. Entonces es importante que en la sesión del CTE se reconozca como factores estresantes de riesgo, de amenaza y de opresión esas promociones que se hacen desde las autoridades educativas. Otra de las preguntas que me planteé es, con la relación de actividades de autocuidado que se proponen en las orientaciones del CTE, ¿nos haremos resilientes? ¿Se harán resilientes ustedes? Hay que cuestionarlo, no tomarlo como una verdad, porque no podemos ser resilientes sin pensamiento crítico, es definitivo. Y si queremos empezar a detener tanta modita que se promueve por parte del sistema educativo y sus diferentes instancias,
Si queremos empezar a detenerlas, tenemos que contradecirles, contrarrestarlas, dudarlas, plantearle cuestionamiento, no asumirlas sin un interrogante, es decir, sin una lectura de en la realidad. Y ese es un grave problema que siempre hemos tenido, porque se asume que si viene en un documento oficial, pues se basa en un estudio, se basa en una investigación. Déjenme decirle que esto no es así, porque por ejemplo, yo no conozco, y soy una teórica de la resiliencia o estudiosa de la resiliencia, y yo no he encontrado que se asocie la resiliencia con las dimensiones del desarrollo tal cual lo plantean en los documentos. Sí, con los modelos, con el modelo compensatorio, con el modelo de desafío y con el modelo de inmunidad. Con eso sí, pero con las dimensiones del desarrollo, para mí fue completamente nuevo lo que está planteando los documentos. Y bueno, debemos aclarar que los factores estresores más recurrentes en los ambientes y condiciones laborales son los dobles turnos por los bajos salarios, o el trabajo matutino y tener otro trabajo vespertino, la carga administrativa, los grupos sobresaturados, los niveles de exigencia sobre una serie de tareas que se le asigna a la escuela que no son su responsabilidad realmente, pero que desde la rendición de cuentas ayudan a justificar una serie de programas donde hay mucha gente comisionada en los sistemas educativos que en realidad no impactan en manera de apoyar la tarea realmente educativa de la escuela. Justifica muchas comisiones. Entonces, bueno, hay que ponerle un alto a estas cosas una vez que las reconocemos. Es decir, cuántos programas, cuántas tareas se le asignan a la escuela donde los maestros las tienen que realizar y que los desvían de su tarea principal, que es educar. Entonces, bueno, hay que reconocer eso y la gran pregunta es, ¿qué podría hacer el colectivo al respecto? Pues entonces, sí es importante pues de que se hagan ese planteamiento. Asumir resilientemente todo acto de rebeldía o de resistencia requiere construir una causa y con muy buen humor. Porque uno de los factores de la resiliencia es el buen humor. Entonces, con buen humor es necesario que el colectivo plantee una causa. Es decir, no hay pensamiento crítico y mucho menos se depotencia la capacidad de la resiliencia sin una causa. ¿Cuál es la causa que el colectivo docente va a desarrollar o se va a plantear, identificar o proponer, atender en la próxima sesión de CTE? Eso es importante. Por eso, lo rescatable es que se debe aprovechar la temática. Se debe aprovechar la temática y desde una reflexión crítica salir de la cultura del silencio. Hay que leer sobre la cultura del silencio que responde al pensamiento de Freire, porque salir de la cultura del silencio es necesario para llegar a una verdadera transformación educativa y también para poder, en todo caso, empezar a experimentar vivencias resilientes por un colectivo, a fin de mejorar su vida y su quehacer. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones que solo el pueblo puede salvar al pueblo. En el ámbito magisterial podemos decir que solo las decisiones colectivas autónomas pueden significar o resignificar la labor educativa. Y que yo sepa, resignificar la labor educativa es uno de los propósitos de esta sesión. Entonces, bueno, espero que mi reflexión les haya ayudado.